La Ciudad de México amaneció envuelta en una neblina inusual aquel día de octubre de 2024. Manuel Morales, un arquitecto de 42 años, había heredado una antigua casona en Coyoacán que perteneció a sus abuelos. La propiedad, construida a finales de los años 30, había permanecido cerrada desde la muerte de su abuela Dolores hace casi una década. Con la crisis inmobiliaria, Manuel había decidido restaurarla para convertirla en su nuevo hogar junto a su esposa Elena y sus dos hijos adolescentes, Sofía y Diego. El edificio de 2 plantas conservaba el estilo colonial mexicano típico de la época. Techos altos, muros gruesos, un patio interior con una fuente de cantera y pisos de mosaico hidráulico con motivos geométricos. A pesar del evidente deterioro por el abandono, la estructura se mantenía sólida, un testimonio de la calidad constructiva de otra época. Esta casa guarda muchos recuerdos, comentó Manuel a Elena mientras recorrían las habitaciones vacías. Mi abuelo Roberto era un hombre muy reservado. Trabajaba para el gobierno durante el sexenio de Ávila Camacho, aunque nunca supe exactamente qué hacía. El plan era ambicioso, restaurar la casa, respetando su estilo original, pero adaptándola a las necesidades de una familia moderna. Manuel había contratado a una cuadrilla de albañiles encabezada por don Héctor, un maestro de obra de unos 60 años con experiencia en restauración de edificios históricos. Durante la primera semana, los trabajos se concentraron en limpiar el lugar y evaluar los daños. Fue al 5.º día cuando hicieron el primer descubrimiento. Diego, el hijo menor de Manuel, había estado explorando el estudio que perteneció a su bisabuelo en la planta baja cuando notó algo peculiar en una de las paredes. Papá, ven a ver esto, llamó el adolescente con entusiasmo. Esta pared suena hueca. Manuel se acercó intrigado. La pared en cuestión estaba cubierta por un librero empotrado que ocupaba toda su extensión. Al golpear suavemente el fondo del mueble, efectivamente se producía un sonido diferente al de las otras paredes. Don Héctor, ¿podría venir un momento?, llamó Manuel al maestro de obras, quien se encontraba supervisando trabajos en otra habitación. El experimentado albañil examinó la pared con ojo crítico, golpeando en diferentes puntos y escuchando atentamente. Tiene razón, arquitecto, hay algo detrás. Este librero parece ser más reciente que la construcción original. Señaló algunas diferencias en el estilo y la madera utilizada. Si me permite, podríamos retirar el mueble para ver qué hay detrás. Con cuidado comenzaron a desmontar el librero. La operación llevó casi 2 horas, pues estaba firmemente anclado a la pared. Cuando finalmente lograron separarlo, quedó al descubierto un muro de ladrillo claramente distinto al resto de la construcción. Este muro fue añadido posteriormente, confirmó don Héctor, señalando la diferencia en el tipo de material y la ausencia de amarres con las paredes adyacentes. Y. Mire esto, añadió apuntando a unas pequeñas manchas oscuras en el piso frente al muro. Parece que alguien selló esta parte con mucho cuidado. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cree que podamos abrirlo sin comprometer la estructura? Don Héctor asintió. No hay problema. No es un muro de carga. Podemos hacer una abertura controlada para ver qué hay del otro lado. Con cinceles y martillos comenzaron a abrir un hueco en el centro del muro. El ladrillo cedió con relativa facilidad, revelando un espacio oscuro detrás. Manuel dirigió la luz de su teléfono hacia la abertura. Hay una habitación oculta, murmuró con asombro. Ampliaron el hueco hasta que fue lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. Manuel fue el primero en entrar, seguido por don Héctor.
El espacio era pequeño, aproximadamente de 3 por 4 metros, sin ventanas y completamente sellado. El aire viciado olía a humedad y a algo más, un olor dulzón y desagradable que no lograban identificar. Las paredes estaban cubiertas con lo que parecían ser recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. En el centro de la habitación había una mesa de madera con varios objetos, una cámara fotográfica antigua, algunos documentos oficiales con sellos del gobierno mexicano y una serie de fotografías en blanco y negro. Manuel tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Mostraba a un grupo de personas sonrientes. Reconoció a su abuelo Roberto, mucho más joven, junto a una mujer que supuso era su abuela, Dolores. Vi a otros 3 hombres en la imagen, todos vestidos con trajes formales. Al fondo se podía ver parcialmente una pared que Manuel reconoció como la misma que acababan de abrir. Mire la fecha, señaló Don Héctor apuntando a una esquina de la fotografía, donde alguien había escrito con tinta 15 de septiembre de 1944. Mientras examinaban el resto de las fotografías, Elena entró en la habitación. Manuel, ¿qué es este lugar?, preguntó cubriéndose la nariz por el olor. Luego sus ojos se posaron en algo que los hombres no habían notado. En una esquina de la habitación, parcialmente cubierto por una lona polvorienta, se encontraba un baúl de metal. Se acercaron cautelosamente. El baúl estaba cerrado con un candado oxidado. Don Héctor usó una barreta para forzarlo. El metal cedió con un chirrido que resonó en el pequeño espacio. Manuel levantó la tapa. Lentamente. El interior del baúl contenía varios objetos cuidadosamente organizados. Un uniforme militar que no parecía mexicano, algunos documentos en alemán. Una pequeña caja de madera con símbolos grabados y en el fondo envuelto en tela. Un objeto pesado que resultó ser una pistola Luye P-08, el arma reglamentaria de los oficiales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué demonios es todo esto?, murmuró Manuel sintiendo que se adentraba en un misterio que quizás debería haber permanecido enterrado. Elena había tomado uno de los documentos y lo examinaba con atención. Manuel, esto parece ser un pasaporte alemán. La fotografía se parece mucho a tu abuelo, pero el nombre es diferente. Klaus Müller. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Manuel recordó las historias familiares sobre su abuelo Roberto, siempre tan vagas respecto a su vida antes de casarse con su abuela. La familia siempre había atribuido su acento peculiar a sus orígenes en Veracruz, donde supuestamente había crecido en una comunidad de inmigrantes europeos. Hay algo más, dijo don Héctor, quien se había movido hacia el fondo de la habitación y ahora señalaba una zona del piso donde las baldosas parecían estar sueltas. Se arrodillaron y comenzaron a levantar las baldosas, revelando tierra suelta debajo. Don Héctor, con años de experiencia en construcción, reconoció inmediatamente lo que estaban viendo. Alguien cavó aquí, dijo con voz grave. Manuel miró a Elena, quien le devolvió una mirada de preocupación. Con las manos temblorosas, comenzaron a remover la tierra suelta. No tuvieron que cavar mucho antes de encontrar algo. El destello de un objeto metálico brilló bajo la luz de sus teléfonos. Manuel lo extrajo cuidadosamente. Era una cadena de oro con un medallón. Al abrirlo encontraron una pequeña fotografía de una mujer joven y hermosa, que ninguno reconoció. En el reverso del medallón había una inscripción para siempre tuya, Rebeca, 1940. Rebeca, repitió Manuel en voz baja. Nunca escuché hablar de ninguna Rebeca en la familia. Continuaron cavando y pronto sus dedos tocaron algo que no era tierra ni metal,
algo que se sentía como tela y debajo de la tela algo sólido con una forma inconfundible. Don Héctor se santiguó rápidamente. Creo que deberíamos llamar a la policía, arquitecto. Esa misma tarde, la tranquila calle de Coyoacán se vio invadida por patrullas policiales y una furgoneta del servicio médico forense. Los vecinos observaban con curiosidad desde sus ventanas mientras los oficiales entraban y salían de la propiedad de los Morales. La excavación reveló los restos de 3 personas. 2 hombres y una mujer. Según los forenses, los cuerpos llevaban allí décadas, probablemente desde mediados de los años 40. Los 3 presentaban heridas de bala en la cabeza. Manuel y su familia fueron interrogados durante horas. Él les mostró todo lo que habían encontrado, las fotografías, los documentos, el uniforme, el arma. Los investigadores le explicaron que durante la Segunda Guerra Mundial, México había sido un refugio para muchas personas que huían del conflicto en Europa, incluyendo tanto víctimas como victimarios. Su abuelo podría haber sido un refugiado y o algo más, le dijo un detective contacto. Necesitaremos hacer pruebas de ADN para identificar los restos y una investigación exhaustiva de estos documentos. Esa noche, mientras la policía continuaba su trabajo en la casa, Manuel, Elena y sus hijos se hospedaron en un hotel cercano. Ninguno podía dormir. La imagen de su abuelo, aquel hombre cariñoso que les contaba historias y les preparaba chocolate caliente en las tardes frías, se mezclaba ahora con la posibilidad de un pasado oscuro y violento. ¿Y si mi abuelo era un nazi fugitivo?, preguntó Manuel a Elena en la oscuridad de la habitación del hotel. ¿Y si esos cuerpos son sus víctimas? Elena tomó su mano con fuerza. No sabemos nada con certeza aún. No juzguemos antes de conocer toda la historia. Pero mientras el amanecer se acercaba, Manuel sabía que algunas verdades, una vez descubiertas, no pueden volver a ocultarse tras un muro. 3 semanas después del macabro descubrimiento, la vida de la familia Morales se había convertido en un torbellino de interrogatorios policiales, visitas de historiadores y periodistas insistentes acampando frente al hotel donde se habían refugiado. La noticia había captado la atención nacional, posible criminal nazi. Descubierto décadas después en México, titulaban los periódicos. Manuel había solicitado una licencia en su trabajo para dedicarse por completo a desentrañar el misterio de su abuelo. Cada nueva revelación era como un golpe que desmoronaba la imagen que tenía de Roberto Morales o Klaus Müller, como parecía ser su verdadero nombre. Una mañana fría, Manuel recibió una llamada del detective Ramírez, quien lideraba la investigación. Señor Morales, hemos identificado a 2 de las víctimas, le informó con tono neutro. Gracias a los registros de inmigración y algunas fotografías encontradas en archivos históricos, sabemos que se trata de Isaac y Rebecca Goldstein, un matrimonio judío que llegó a México en 1942. Huyendo de la persecución en Europa. Manuel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Rebeca, la mujer del medallón. La inscripción para siempre tuya y él. Tercer cuerpo preguntó con voz quebrada. Aún trabajamos en ello, pero tenemos una teoría. Podría ser Eric Keller, otro alemán que llegó en el mismo barco que los Goldstein. Estamos buscando registros dentales o familiares para confirmarlo. Después de colgar, Manuel se quedó mirando por la ventana del hotel hacia la bulliciosa Ciudad de México. ¿Cómo podía reconciliar al abuelo cariñoso de sus recuerdos con este hombre que posiblemente había asesinado a 3 personas, incluyendo a una mujer con la que parecía haber tenido algún tipo de relación? Esa tarde,
Recibió otra llamada, esta vez de un número desconocido. Señor Manuel Morales, preguntó una voz anciana con un marcado acento. Sí, soy yo. Mi nombre es Samuel Goldstein. Creo que tenemos que hablar sobre su abuelo y mis padres. El encuentro se concretó para él. Día siguiente en una cafetería tranquila del centro histórico. Samuel Goldstein resultó ser un hombre de unos 85 años. De cabello blanco y ojos azules. Penetrantes. Llegó acompañado de una mujer que presentó como su hija Judith. Tenía solo 5 años cuando mis padres desaparecieron, comenzó Samuel después de los saludos formales. Su voz era firme a pesar de su edad. Ellos me dejaron con unos amigos cuando fueron a reunirse con su contacto, un alemán que supuestamente les ayudaría a llegar a Estados Unidos. Nunca regresaron. Manuel escuchaba sin atreverse a interrumpir, sintiendo el peso de una culpa que no era suya, pero que de alguna manera había heredado. Pasé toda mi vida buscándolos, continuó. Samuel sabía que algo terrible les había ocurrido. Isaac y Rebecca Goldstein no abandonarían a su hijo voluntariamente. Samuel sacó de su bolsillo una fotografía antigua y la deslizó sobre la mesa. En ella se veía a una pareja joven con un niño pequeño. Estos son mis padres y yo, explicó. Manuel tomó la fotografía con manos temblorosas. La mujer era indudablemente la misma del medallón. Rebecca tenía una sonrisa luminosa y sostenía al pequeño Samuel en sus brazos, mientras el hombre a su lado, Isaac, los miraba con orgullo. Lo siento tanto, murmuró Manuel sin saber qué más decir. No es su culpa, respondió Samuel con una dignidad que Manuel admiró. Pero necesito saber qué pasó. Necesito la verdad después de tantos años de incertidumbre. Durante las siguientes horas, Manuel compartió con los Goldstein todo lo que había descubierto. Les mostró fotografías de los objetos encontrados en la habitación oculta, incluyendo el medallón de Rebecca. Este medallón fue un regalo de mi padre a mí. Madre en su aniversario, dijo Samuel con lágrimas en los ojos al ver el objeto. ¿Cómo llegó a manos de su abuelo? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones terribles. De regreso en el hotel, Manuel encontró a Elena revisando unos documentos que la policía les había permitido conservar. Después de hacer copias. Entre ellos había un diario escrito en alemán que pertenecía a su abuelo. He estado tratando de traducirlo con una aplicación, explicó Elena. Es difícil. La letra es complicada y hay páginas dañadas por la humedad, pero creo que deberías ver esto. Le mostró una entrada. Traducida parcialmente fechada el 20 de septiembre de 1944. No puedo dormir. Los rostros de R e I me persiguen. No era lo que planeaba. Todo salió mal. C se volvió loco. Dijo que eran espías, que nos delatarían. Cuando sacó el arma ya era demasiado tarde. Ahora sus cuerpos están y K también. No. Tuve opción. Él iba a matarme después. Mi pasado está sellado tras ese muro. Junto con ellos. Mañana me convertiré oficialmente en Roberto Morales. Klaus Müller debe morir también. Manuel leyó y releyó el fragmento, tratando de procesar su significado. Estaba su abuelo confesando un triple asesinato o insinuando que él había matado a un tal K después de que éste asesinara a los Goldstein. Necesitamos traducir el resto, dijo finalmente. Los días siguientes fueron un calvario de revelaciones fragmentadas. Con la ayuda de un traductor profesional, el diario comenzó a revelar una historia compleja. Klaus Müller había sido efectivamente un oficial alemán, pero según sus escritos había
Desertado al desilusionarse con el régimen nazi. Había huido a México con documentos falsos, donde conoció a los Goldstein y a otro alemán llamado Kurt Lehmann, quien aparentemente también había escapado de Alemania. Según el diario, Klaus se había enamorado de Rebecca Goldstein. A pesar de que ella estaba casada con Isaac, les había prometido ayudarles a llegar a Estados Unidos, donde tenían familiares. Kurt, sin embargo, resultó ser un agente de la Gestapo enviado para rastrear a desertores y judíos fugitivos. La noche del 15 de septiembre de 1944 se reunieron en la casa de Klaus para finalizar los planes. Fue entonces cuando Kurt reveló su verdadera identidad y en un arranque de fanatismo mató a Isaac y Rebecca. Según el diario, Klaus luchó con Kurt y lo mató en defensa propia, pero ya era demasiado tarde para los Goldstein. Aterrorizado y sin saber qué hacer, Klaus enterró los 3 cuerpos en el piso de esa habitación, selló el espacio con un muro de ladrillo y adoptó permanentemente la identidad de Roberto Morales, un ingeniero mexicano cuyos documentos había comprado en el mercado negro. Nunca podré expiar mi culpa por no haber actuado antes, por no haber salvado a R. Viviré el resto de mi vida intentando ser un hombre mejor de lo que fui, un hombre digno del nombre que he robado. Escribió en una de las últimas entradas del diario. Manuel compartió estos descubrimientos con Samuel Goldstein, quien escuchó la historia con una mezcla de dolor y alivio por finalmente conocer el destino de sus padres. No sé si creer completamente en esta versión, confesó Samuel. Podría ser una historia que su abuelo inventó para justificarse, pero al menos ahora sé dónde descansan mis padres. Las pruebas forenses confirmaron parte de la historia. El tercer cuerpo correspondía a un hombre de origen alemán con una herida de bala en el pecho compatible con una lucha. La pistola Luya encontrada en el baúl tenía las huellas dactilares de Roberto Klaus y coincidía con las balas extraídas de los 3 cuerpos. Una tarde, mientras Manuel revisaba más documentos del baúl, encontró un sobre amarillento que había pasado desapercibido oculto en un doble fondo. Dentro había una carta escrita en español con la letra temblorosa de su abuelo en sus últimos años de vida. A quien encuentre esta habitación. Sí. Estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté en este mundo y los secretos que he guardado por décadas han salido a la luz. No pido perdón, pues hay acciones que están más allá de cualquier absolución. Lo que sí puedo ofrecer es la verdad completa, por terrible que sea. Los detalles están en mi diario, pero hay algo que nunca escribí allí. El pequeño Samuel, el hijo de Isaac y Rebecca, sobrevivió porque esa noche se había quedado con amigos de la familia. Cuando todo terminó, no tuve el valor de buscarlo. Mi cobardía me impidió enfrentar al niño cuyos padres no pude salvar. A lo largo de los años intenté seguir su rastro discretamente. Supe que fue adoptado por una buena familia y que prosperó. Parte del dinero que gané durante mi vida fue depositado anónimamente en un fideicomiso a su nombre. Si Samuel aún vive cuando se descubra este lugar, díganle que sus padres lo amaban profundamente y que su madre, hasta su último aliento, susurró su nombre. No merezco paz, pero espero que él la encuentre. Roberto Morales. Klaus Müller. Manuel entregó la carta a Samuel en un encuentro privado. El anciano la leyó en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Recibí un fideicomiso anónimo cuando cumplí 21 años, confirmó Samuel con voz queda. Ese dinero me permitió estudiar medicina. He pasado mi vida salvando vidas, quizás tratando inconscientemente de compensar las que se perdieron. Manuel asintió, sintiendo una conexión profunda con este hombre,
cuya vida había sido alterada por las acciones de su abuelo. ¿Qué harás con la casa?, preguntó Samuel finalmente. Manuel había estado reflexionando sobre eso durante días. No puedo vivir allí sabiéndolo. ¿Qué pasó? Estoy pensando en donarla, para que se convierta en un pequeño museo o centro de memoria sobre los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. En México, un lugar donde se cuente también la historia de tus padres. Samuel asintió con aprobación. Me gustaría contribuir a ese proyecto si me lo permites. Mientras se despedían, Manuel sintió que un ciclo comenzaba a cerrarse. No había justificación posible para lo ocurrido. Pero al menos ahora la verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz después de décadas de oscuridad. El invierno llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo un frío inusual y lluvias persistentes que parecían reflejar el estado de ánimo de Manuel. Habían pasado 6 meses desde el descubrimiento en la casa de Coyoacán. Y. Aunque la investigación policial había concluido oficialmente, aceptando en gran medida la versión de los hechos narrada en el diario de Klaus, Roberto. Manuel seguía atormentado por dudas e interrogantes. La casa permanecía vacía, sellada con cinta policial que solo recientemente había sido retirada. Manuel había decidido seguir adelante con su idea de convertirla en un espacio de memoria y gracias a la colaboración de Samuel Goldstein y el apoyo de varias organizaciones judías y de derechos humanos, el proyecto comenzaba a tomar forma. Una mañana de domingo, Manuel regresó solo a la propiedad. Necesitaba enfrentar ese lugar una vez más, ahora que conocía su historia. El silencio de la casa vacía era opresivo, cargado de ecos del pasado. Caminó lentamente por las habitaciones, deteniéndose finalmente frente a la pared reconstruida que había ocultado tantos secretos. ¿Por qué, abuelo?, murmuró como si el espíritu de Roberto Klaus pudiera escucharlo. ¿Por qué no confesaste? ¿Por qué no buscaste redención en vida? No. Esperaba respuesta, por supuesto, pero se sobresaltó cuando su teléfono vibró. En su bolsillo. Era Elena. Manuel, hay una mujer aquí que quiere verte. Dice que conoció a tu abuelo. Una hora después, Manuel estaba sentado frente a Guadalupe Vázquez, una mujer de unos 90 años en la sala del apartamento temporal que había alquilado para su familia. A pesar de su edad avanzada, doña Guadalupe mantenía una mente lúcida y unos ojos vivaces que examinaron a Manuel con curiosidad. «¿Te pareces a él?», dijo finalmente con una voz sorprendentemente firme. A Roberto, aunque él tenía los ojos más claros, casi transparentes a veces según la luz. ¿Cómo lo conoció?, preguntó Manuel, intrigado por esta aparición inesperada. Trabajé como empleada doméstica en esa casa durante casi 30 años, desde 1950. Hasta poco antes de que tu abuela Dolores falleciera, explicó, vi crecer a tu padre y luego a ti cuando eras pequeño y visitabas a tus abuelos. Manuel recordó vagamente a una mujer mayor que siempre les preparaba las mejores quesadillas cuando visitaban a los abuelos, pero era un recuerdo borroso de su infancia. He seguido las noticias, continuó doña Guadalupe, sobre lo que encontraron en la casa. ¿Sobre quién era realmente don Roberto? ¿Usted sabía algo?, preguntó Manuel, inclinándose hacia adelante. Doña Guadalupe negó con la cabeza. No sobre eso específicamente, pero siempre supe que cargaba con algo pesado. Había noches en que lo escuchaba gritar en sueños, palabras en un idioma que no entendía. Y cada 15 de septiembre, sin falta, don Roberto se encerraba en su estudio y no salía hasta el día siguiente. La señora Dolores nos decía que no lo molestáramos, que era su manera de procesar el duelo por su patria.
Mi abuela sabía la verdad. La anciana hizo una pausa como considerando cuidadosamente su respuesta. Creo que sí, al menos parte de ella. Una vez, durante una de esas noches de septiembre, entré al estudio para dejar café y lo encontré llorando frente a una fotografía de una mujer. Cuando me vio, guardó rápidamente la imagen, pero no antes de que yo la viera. Años después, cuando las pesadillas empeoraron durante su enfermedad, la señora Dolores me confesó que su esposo había llegado a México con muchas heridas del alma y que había prometido nunca preguntar sobre ciertos temas. Manuel procesó esta información tratando de imaginar a su abuela viviendo con un hombre cuyo pasado era un misterio, por amor o por conveniencia. Hay algo más, añadió doña Guadalupe, abriendo su bolso para extraer un pequeño paquete envuelto en tela. Esto me lo dio don Roberto unos meses antes de morir. Me hizo prometer que lo guardaría y solo lo entregaría a su nieto si algún día la verdad salía a la luz. No entendía a qué se refería entonces, pero ahora es obvio. Manuel tomó el paquete con manos temblorosas. Al desenvolverlo, encontró una pequeña caja de madera tallada. Dentro había un reloj de bolsillo de plata con una inscripción en la parte posterior para Klaus con la esperanza de tiempos mejores. Tu hermano Friedrich. 1938, junto al reloj había una fotografía de dos jóvenes en uniforme militar alemán. Sonrientes, con un parecido inconfundible entre ellos. Al reverso. Una nota escrita a mano. Klaus y Friedrich Müller, Berlín, 1938. También hay esto, dijo doña Guadalupe entregándole un sobre amarillento. Dentro había una carta escrita en español con la inconfundible caligrafía de su abuelo. Querido Manuel, si estás leyendo esto, significa que los secretos que enterré han salido a la luz. No. Busco justificarme, solo ofrecerte contexto para que puedas entender, si no. Perdonar. Nací en Múnich en 1915. En una Alemania derrotada tras la Primera Guerra Mundial, mi hermano Friedrich y yo crecimos en la miseria y el resentimiento. Cuando Hitler llegó al poder prometiendo devolver la gloria a nuestra nación, nos unimos al ejército con entusiasmo juvenil. Friedrich murió en Polonia en 1939. Su muerte me abrió los ojos a la brutalidad de lo que estábamos haciendo. Presencié horrores que ningún ser humano debería ver. Y peor aún, en los que ningún ser humano debería participar. Deserté en 1941 y pasé un año escondiéndome por Europa hasta llegar a España y de ahí a México en 1942. Aquí conocí a los Goldstein. Rebeca me recordaba a mi madre. Tenía su misma fortaleza y bondad. A pesar de todo lo que los suyos habían sufrido a manos de los míos, me ofreció amistad. Lo que pasó esa noche de septiembre de 1944 lo he relatado en mi diario. Kurt Lehmann, un fanático enviado para cazar desertores como yo, nos descubrió. Todo sucedió muy rápido. Cuando logré desarmar a Kurt, Isaac y Rebecca ya estaban muertos. En nuestra lucha, Kurt también murió. Debí entregarme entonces, confesar todo. Mi cobardía no me lo permitió. Me convencí de que podía enterrar el pasado junto con ellos y comenzar de nuevo como Roberto Morales. Conocí a tu abuela Dolores un año después. Nunca le conté toda la verdad, pero ella, con esa intuición que solo tienen algunas mujeres, sabía que había oscuridad en mí. Aún así, me amó y me dio una vida que no merecía. A lo largo de los años intenté expiar mi culpa, ayudando anónimamente a víctimas del Holocausto y a sus descendientes. El fideicomiso para Samuel Goldstein fue solo una parte de ello, pero nunca fue suficiente.
Este reloj es lo único que conservé de mi vida anterior. Era de nuestro padre y Friedrich me lo dio antes de su muerte. Te lo dejo no como una herencia de la que enorgullecerse, sino como un recordatorio de cómo las circunstancias y las decisiones pueden llevarnos por caminos insospechados. No te pido que mantengas viva mi memoria, sino la de aquellos cuyas vidas fueron truncadas. Isaac, Rebeca y también Kurt, víctima, como todos, de un odio que nunca debió existir. Con amor, a pesar de todo, tú. Abuelo. Manuel terminó de leer con los ojos húmedos. La carta no excusaba lo sucedido, pero ofrecía una ventana a la humanidad compleja y contradictoria de su abuelo. Un hombre que había sido testigo y partícipe de la barbarie, que había cometido actos imperdonables, pero que también había intentado, a su manera imperfecta, encontrar redención. Gracias por guardar esto todos estos años, le dijo a doña Guadalupe. La anciana asintió solemnemente. Don Roberto no era un santo, pero tampoco era un monstruo. Era un hombre atrapado en tiempos terribles, que tomó decisiones terribles. El resto de su vida trató de compensar por ello, continuó doña Guadalupe. Cada año donaba grandes cantidades de dinero a organizaciones judías, siempre de forma anónima. Lo sé porque a veces me pedía que enviara los sobres. Manuel guardó silencio, asimilando esta nueva dimensión de su abuelo, un hombre dividido entre el horror de su pasado y su intento de redención, viviendo una doble vida que lo había consumido. Lentamente. ¿Qué harás ahora?, preguntó la anciana. Seguir adelante con el centro de memoria, respondió Manuel con determinación. Pero ahora entiendo que debe contar la historia completa, no solo de las víctimas, sino también de cómo la guerra y el odio transforman a las personas. En las semanas siguientes, Manuel trabajó incansablemente junto a Samuel Goldstein y un equipo de historiadores y museógrafos para transformar la antigua casona en un espacio de reflexión y memoria. Decidieron preservar la habitación oculta como estaba, convirtiéndola en el centro de la exposición. Un año después de aquel fatídico descubrimiento, el Centro de Memoria y Reconciliación Casa Morales Goldstein abrió sus puertas. La inauguración fue un evento discreto pero significativo, con la presencia de algunos medios, representantes de organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, Samuel Goldstein y su familia. Este lugar representa no solo una tragedia personal, dijo Samuel durante su discurso, sino un microcosmos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el odio, el miedo, la violencia, pero también la posibilidad de arrepentimiento y reconciliación. Mi familia y yo hemos decidido perdonar, no olvidar. Manuel, de pie junto a Elena y sus hijos, escuchaba con una mezcla de emociones. El perdón de los Goldstein no borraba el pasado, pero ofrecía un camino hacia adelante. La exposición incluía fotografías, documentos y objetos personales tanto de los Goldstein como de Klaus Roberto, presentando las múltiples facetas de una historia donde no había héroes puros ni villanos absolutos, sino seres humanos atrapados en las corrientes de la historia. Una de las salas estaba dedicada especialmente a Rebecca Goldstein, con ampliaciones de sus fotografías y fragmentos de las cartas que había escrito a familiares en Estados Unidos, rescatadas de archivos históricos. Su medallón ocupaba un lugar central protegido en una vitrina de cristal. Otra sala documentaba la presencia de refugiados y exiliados en México durante y después de la Segunda Guerra Mundial, contextualizando la historia de la casa dentro de un fenómeno más amplio que había marcado profundamente la sociedad mexicana. El proyecto trajo cierta paz a Manuel y sorprendentemente también a Samuel. Los
Dos hombres, unidos por una tragedia que ninguno había vivido directamente, pero que ambos habían heredado, desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo y el compromiso compartido con la verdad. 3 meses después de la inauguración, cuando el centro ya recibía visitas regulares de escuelas y turistas, Manuel recibió una llamada inesperada. Señor Morales, soy el detective Ramírez. Necesito verlo. Hemos encontrado algo más relacionado con su abuelo. Se reunieron esa misma tarde en una cafetería cercana al centro. Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos cansados que habían visto demasiados crímenes, le entregó una carpeta. Esto llegó desde Alemania. El caso de su abuelo despertó interés en los archivos históricos de Berlín. Encontraron registros sobre Klaus Müller. Manuel abrió la carpeta con aprensión. Contenía copias de documentos oficiales del ejército alemán y, más inquietante, de la Gestapo. Según estos registros, explicó Ramírez, su abuelo fue efectivamente un desertor, pero hay más. Antes de huir, aparentemente ayudó a escapar a varias familias judías, proporcionándoles documentación falsa y rutas de escape. La Gestapo lo buscaba, no solo por deserción, sino por traición. Manuel leyó los documentos con creciente asombro. En uno de ellos, fechado en 1942, se detallaba la actividad subversiva de Klaus Müller, acusándolo de sabotaje y colaboración con la resistencia. Esto cambia la narrativa, dijo. Finalmente, mi abuelo no solo huyó para salvarse a sí mismo. Estaba activamente resistiendo al régimen nazi. Así parece, asintió Ramírez, aunque eso no cambia lo que pasó en esa habitación en 1944. No, no lo cambia, concedió Manuel, pero añade otra capa a una historia ya compleja. Esa noche, Manuel compartió los nuevos descubrimientos con Samuel, quien los recibió con expresión pensativa. La vida raramente nos da villanos o héroes puros, reflexionó el anciano. Tu abuelo parece haber sido ambas cosas en diferentes momentos. Salvó vidas y también las tomó. Se arrepintió y trató de expiar sus culpas, pero nunca completamente. Manuel asintió, pensando en cómo estas revelaciones afectarían la narrativa del Centro de Memoria. Decidieron actualizar la exposición para incluir esta nueva información, comprometiéndose siempre con la verdad completa, por contradictoria que fuera. Un mes después, durante una visita rutinaria al centro, Manuel notó a una mujer mayor que observaba fijamente la fotografía ampliada de Kurt Lehmann, el tercer cuerpo encontrado en la habitación. ¿Puedo ayudarla?, preguntó acercándose. La mujer de unos 80 años se volvió hacia él, con ojos llorosos. Él era mi tío, dijo en un español con fuerte acento alemán. Kurt Lehmann. Lo busqué durante décadas. Manuel sintió un escalofrío. Soy Manuel Morales. Mi abuelo era Klaus Müller. Lo sé, interrumpió ella. Me llamo Ingrid Lehmann. Vine desde Alemania cuando supe de este lugar. La invitaron a la oficina del centro donde Samuel se unió a ellos. La historia de Ingrid añadió otra perspectiva a la compleja narrativa. Kurt Lehmann, según ella, había sido efectivamente un agente de la Gestapo, pero hacia el final de la guerra había comenzado a dudar. En sus últimas cartas a la familia mencionaba su misión en México para localizar a un desertor, pero también insinuaba que consideraba otras opciones. Quizás venía a unirse a Klaus, no a capturarlo, sugirió Ingrid. Nunca lo sabremos con certeza. Esta nueva posibilidad resonó profundamente en Manuel. ¿Y si la confrontación de esa noche había sido un malentendido trágico? ¿Y si Kurt había venido buscando
Redención, no venganza. En los meses siguientes, más personas relacionadas indirectamente con la historia comenzaron a aparecer. Descendientes de otras familias ayudadas por Klaus. Durante la guerra, investigadores históricos, incluso un anciano que aseguraba haber conocido a los Goldstein. En el barco que los trajo a México. Cada nueva perspectiva enriquecía el tapiz de aquella historia que había comenzado como un simple misterio detrás de una pared y se había convertido en un punto de encuentro para reflexionar sobre el pasado. La culpa, el perdón y la memoria. 2 años después del descubrimiento inicial, el Centro Morales Goldstein se había convertido en un referente cultural en la Ciudad de México, atrayendo visitantes de todo el mundo. Manuel había dejado su trabajo como arquitecto para dedicarse completamente a su dirección, encontrando un propósito inesperado en esta tarea. Una tarde lluviosa, mientras cerraba el centro, encontró a un joven parado frente a la fotografía de su abuelo, Roberto Klaus. «¿Eres tú?» «¿Verdad?», preguntó el joven al notarlo. «El nieto. Te he visto en los periódicos». Manuel asintió intrigado por la intensidad en la mirada del joven. «Mi nombre es David Lehman Goldstein». Se presentó extendiendo su mano. «Soy nieto de Ingrid Lehman y sobrino nieto de Samuel Goldstein. Nuestras familias están conectadas por lo que pasó en esta casa». Manuel estrechó su mano sorprendido por esta inesperada conexión. «Mis abuelos», continuó David. «Los dos lados de mi familia decidieron reconciliarse hace años, mucho antes de que se descubriera esta historia. Mi madre, hija de Ingrid, conoció y se casó con el hijo del primo de Samuel. El mundo es un lugar extraño», murmuró Manuel. «Lo es», confirmó David, «y ahora estoy escribiendo mi tesis doctoral sobre reconciliación postconflicto, inspirado en parte por la historia de nuestras familias». Caminaron juntos por las salas del centro, ahora vacías de visitantes, sus pasos resonando en el silencio. «¿Sabes? A veces pienso que esta casa es como México mismo», reflexionó Manuel. «Un lugar donde diferentes historias, orígenes y destinos se encuentran, a veces de formas violentas, a veces en armonía. Un palipesto donde cada generación escribe sobre las marcas dejadas por la anterior». David asintió y como México. Esta casa ha decidido enfrentar su pasado en lugar de ocultarlo tras un muro. Salieron juntos a la calle donde la lluvia había cesado, dejando un aire limpio y fresco. El sol poniente doraba las fachadas de las casas antiguas de Coyoacán, creando un espectáculo de luces y sombras. ¿Crees que nuestros abuelos habrían imaginado que terminaríamos así trabajando juntos para preservar su memoria compartida?, preguntó David. Manuel pensó en su abuelo, en las múltiples facetas de su vida que habían emergido gradualmente. El joven soldado alemán, el desertor valiente, el amante desesperado, el asesino atormentado, el esposo devoto. El abuelo cariñoso, pensó en los Goldstein, en Kurt Lehman, en todas las vidas truncadas y transformadas por decisiones tomadas en momentos de miedo, odio o arrepentimiento. «No lo sé», respondió finalmente, «pero me gusta pensar que de alguna manera esto es parte de la redención que todos buscaban». Mientras caminaban por las calles empedradas de Coyoacán, Manuel sintió una extraña paz. La verdad completa de lo que había ocurrido en aquella habitación sellada probablemente nunca se conocería. Las motivaciones exactas, los pensamientos finales de los protagonistas, los matices de sus relaciones, todo eso permanecería parcialmente en las sombras. Pero el acto de recordar, de confrontar el pasado sin simplificarlo era en sí mismo una forma de justicia y de sanación. La
Casa, que había sido testigo de violencia y secretos, ahora servía como un espacio para la reflexión y el entendimiento. La familia Morales posa feliz en 1944. Al ampliar la pared tras ellos revelan un secreto sellado, murmuró Manuel, recordando el titular que había aparecido en los periódicos cuando se descubrió la habitación oculta. ¿Dijiste algo?, preguntó David. Manuel sonrió. Levemente. Solo pensaba que las paredes literal y metafóricamente están hechas para ser derribadas. Eventualmente, y que quizás después de todo, eso no sea algo tan malo. El sol terminó de ocultarse tras los edificios, dando paso a la noche en la Ciudad de México, una ciudad construida sobre las ruinas de civilizaciones anteriores, donde el pasado nunca está completamente enterrado, sino que convive con el presente informándolo, complicándolo, enriqueciéndolo, como la historia de la familia Morales, una historia de secretos y revelaciones, de culpa y redención, de muros que sellan verdades dolorosas y de la inevitable necesidad humana de derribarlos, enfrentando las consecuencias con valentía y esperanza.